Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos visitan esta noche. Por este medio que podemos llegar a varios hogares, por la gracia de nuestro Señor. Vamos a seguir con esta reunión y lo vamos haciendo entonando un himno que es el himno número 71. Dice: lleno de angustia y temores, en brava y oscura mar, el hombre perdido navega cual barco en la tempestad. Olas del mal le rodean, nubes de gran pavor. En el rafio eternal le amenaza y su alma llena el terror. Contra las olas y el viento batalla con ansiedad. Valiente procura librarse del pilago de maldad. Mas a su fuerza agotada, rendido y sin valor, demasiado desea un refugio, un guía y un salvador. Fuerte y solicito acude Jesús y con gran bondad aborda la frágil barquilla y calma la tempestad. Libre de todo peligro, salvo, seguro y en paz. Hoy con Cristo navega el marino a eterna felicidad. Dice su coro: mira turbado tu Salvador, cerca está. Vio tu peligro y con suma bondad acude a aliviarte de ruina y dolor. Domina los vientos, la nube y el mar, y te abre el puerto del bienestar. Su voz potente en la tempestad trae paz, dulce paz. Recibe a Cristo y navegarás en calma y en paz. Cantemos el himno 71.
Gracias. Hermosa letra tiene este himno que hemos cantado, que ese sea nuestro sentir, que encontremos la paz que necesitamos de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús, que podamos seguir su paso y que seamos siempre, que sea nuestro centro, nuestro capitán del barco. Ahora sí, vamos a tener una prueba de oración. También vamos a dejar los motivos que tengas en tu corazón de hoy, noche de reunión, de oración. Queremos todo a nuestro Salvador, nuestro petitorio, nuestro agradecimiento. También pedimos por este país, por la pandemia que estamos atravesando, que va disminuyendo, gracias al Señor, pero igual tenemos que estar atentos porque está todo escrito. Vendrán el último tiempo, vendrán enfermedades, pestes que nunca han venido y se está cumpliendo. Uno sabe que quizá el Señor está cerca en su venida por todo lo que está aconteciendo en este mundo. Oremos por cada hermano, por cada amigo, por cada familiar que está lejos del Señor. Oremos por todo eso que recapaciten, que entiendan y que se vuelvan al Señor. También los que están en formas espirituales, que están apartados, que vuelvan a su camino. Después que oremos, vamos a cantar otro himno y después ya vamos a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te para más, Señor, te gracias por este momento, Señor, que tu Padre nos permite, Señor, traer este medio, de poder haber visto escritura, Señor, de poder a ponerte todo a ti, Señor, en oración, Señor. Tú sabes todas las cosas, pero tú quieres que uno te la pida, Señor. Bendice, Señor, cada oyente que está escuchando este mensaje, a cada amigo que quizás no tenga noción del Señor, que lo esté guardando y bendiciendo, Señor. Te bendice a la hermano que fue preparado, Señor, para dar tu mensaje, Señor, que sea bendecido, Señor, que sea palabra tuya, que transmita en esta noche, Señor. Dejámoslo en tus manos, Señor, porque tú nos sigas guardando y bendiciendo, Señor. Te lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de pasar al mensaje, cantaremos otro himno, que es el número 373, que dice: la débil cuerda cederá, y hoy no podré cual hoy cantar, mas en palacio de mi rey con gozo mío al despertar. Mi casa terrenal caerá, el cuando no podré decir, mas sé que Cristo tiene ya morada eterna para mí. El arroyo sol al descender un día para mí solaz. A mí dirá mi Salvador, bien hecho, entra tú en mi paz. Ahora espero su llamar y hasta entonces velaré. La puerta luego él abrirá y él mi vuelo emprenderé. Y a él mi vuelo emprenderé. Dice su coro: cara a cara le veré y el nuevo canto entonaré. De gracias, Señor Jesús, por su obra consumada en la cruz. Cantemos el himno 373. Mas en
Bueno, muy bien. Entonces nuestro tema de hoy es acerca de la ética en el mensaje de los profetas, de los profetas del Antiguo Testamento, fundamentalmente. Si tenemos tiempo, haremos alguna referencia a los profetas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, digamos que, ¿qué es un profeta? Bueno, en Mesopotamia un profeta era un adivino. En Egipto un profeta, entre otras cosas, era quien, por ejemplo, interpretaba sueños. En los pueblos que habitaban en Canaán a la llegada de Israel, los cananeos, lo vemos en el libro del Primero de Reyes, capítulo 18, los profetas, entre otras cosas, se reunían en grupos a través de música estridente, entraban en una especie de trance, algunos incluso se infligían autocastigos, lo vemos allí en un relato muy, muy gráfico en el libro de los Reyes, de los profetas de Baal que se enfrentan allí al profeta de Dios, y los vemos como frenéticamente entran en éxtasis, hiriéndose a sí mismos, y bueno, más bien podríamos decir movidos o por su propia sugestión o por el poder demoníaco. Los profetas en la Biblia son individuos que establecen un claro contraste con esto que acabamos de describir en el paganismo. El profeta en la Biblia es un hombre de la palabra. Lo podemos definir de esta manera. El profeta en la Biblia es aquel que transmite la palabra de Dios. La frase clave en el profeta es: así dice el Señor. Son hombres, mujeres también podríamos decir, porque también hay ejemplos de profetisas, pero fundamentalmente hombres en intimidad con Dios, que viven en intimidad con Dios, que transmiten la palabra de Dios y que además son intercesores por el pueblo delante de Dios. Este es el profeta del Antiguo Testamento. Dios eligió usar el medio de la profecía para revelar su propósito a los seres humanos. Fundamentalmente en esta época de la vida del pueblo de Israel. La característica saliente del profeta es una especie de compulsión que siente el profeta en tratar de salvar al pueblo en alguna situación crítica que el pueblo está experimentando. Hay tres palabras que describen al profeta. Una es Naví. Si tuviéramos un pizarrón, o si yo hubiera previsto en hacer un PowerPoint, verían cómo se escribe la palabra, pero ustedes lo pueden averiguar. Naví quiere decir hervir, literalmente, hervir. En el hebreo nunca se usa esta palabra en forma activa, sino es una forma pasiva. Hervir implica personas que derraman palabras siendo movidos por un poder que está fuera de ellos mismos. Siendo movidos por un poder que está fuera de ellos mismos. El profeta es alguien que da un mensaje de parte de otro. La otra palabra es roej, que quiere decir ver. El profeta ve cosas que el hombre ordinario no percibe. Acá tenemos ya, si quisiéramos profundizar en cada una de estas palabras, podríamos dar un mensaje por cada una de estas palabras, ¿no? Porque ya con la palabra esta naví, que es hervir, ya podemos hacer una analogía que nosotros como cristianos, que tenemos un mensaje para dar, es como si dijéramos: no puedo callar el mensaje. El poder de Dios actúa en mí de tal manera que no puedo callar el mensaje. Hay un poder que está operando en mí que hace que yo no pueda permanecer callado frente a una humanidad en tinieblas que se está perdiendo. Si tomo la palabra roé, que es ver,
eso me muestra que el creyente ve cosas que otros no ven, pero no es que ve visiones, no es que es una persona que sufre de alucinaciones, no, es que espiritualmente ve más allá, ve realidades espirituales que el común de las personas no ven. El creyente mira la vida, observa con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y aunque no vea nada de una manera física, con sus ojos físicos, su actitud es la que explica, o que la que delata Hebreos capítulo 11, versículo 27, es aquel que por la fe está sostenido como viendo al invisible. Esta es la característica del profeta y la característica también de nuestra misión profética como creyentes. Y la otra palabra, la tercera que yo quiero traerles a colación, es la palabra profemi, que es la que más se asemeja a profeta, ¿no? Pro quiere decir delante de, y femi sería algo así como yo hablo delante de. Este término podría interpretarse como el mensaje que uno habla por otro. Esto quiere decir. Es como que Dios envía delante de él sus profetas para que proclamen su palabra. Cuando decimos el que habla delante de, quiere decir que atrás hay alguien que es el origen de ese mensaje. Está mirando, está atento a ver si ese profeta es fiel a lo que al mensaje que tiene que proclamar y a la vez lo está respaldando. Es una figura preciosa, ¿no? Entonces, estas palabras nos llevan a mencionar varias definiciones del profeta que yo les quiero compartir de distintos autores. Voy a leerlas lo más rápidamente posible. Siempre cuando yo les comparto estas definiciones, pensemos cuánto de estas definiciones nos describe a nosotros y a nuestro ministerio, a nuestro propósito como creyentes y como iglesia, en nuestro ministerio profético, indudablemente. Una definición, que es la elaborada por Samuel Vila y Squine en su conocidísimo diccionario bíblico, que seguramente todos nosotros tenemos en nuestra biblioteca, dice que el profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Entonces allí se subrayé la palabra autoridad. Dios reviste de su autoridad a cierto género, cierto grupo de personas para que comuniquen su voluntad a las personas. Dios pide cuentas al hombre por su obediencia o desobediencia respecto de esa palabra transmitida por sus siervos. El profeta habla con autoridad y Dios después pide cuentas a los que os llegan. Pide cuentas en cuanto a su obediencia o desobediencia. No es que son palabras echadas al viento de carácter facultativo. Me pongo a decir cosas al que le guste y le venga bien, que se las apropie y que las cumple, y el que no, que le entre por un oído y le salga por el otro. No, Dios pide cuentas. Por eso que muchas veces se presenta en el Nuevo Testamento el Evangelio en términos de obediencia al Evangelio. De obediencia al Evangelio. Tal vez faltan más evangelistas, personas con ese don de evangelistas que yo creo no tener. Así que yo me pongo a un costado, creo, tal vez no es algo que haya desarrollado aún, pero yo veo a esos evangelistas que proclaman el Evangelio y las almas se convierten y lo hacen con autoridad, con la autoridad de Dios, no como pidiendo disculpas, no como pidiendo perdón, con la autoridad de quien está proclamando un mensaje del cual Dios va a pedir cuentas. Una segunda definición dice que el profeta, este es un autor llamado Heriberto Rivas, que es un autor católico, dice: el carisma profético les permitía a los profetas ver el plan de Dios en la historia. Interesante definición. Ver el plan de Dios en la historia. Porque otros veían la historia como una sucesión azarosa de hechos, de acontecimientos sin significado, sin propósito. Las cosas
fluyen por casualidad, por la mera voluntad, por los meros dictámenes de la voluntad humana, pero no, el profeta ve el plan de Dios en la historia. Con esta luz hablaban al pueblo para hacerle ver la forma en que se desviaban de la voluntad divina. Los profetas podían leer la historia desde la perspectiva de Dios. Y de esa forma entonces poder también dirigir al pueblo. Dios soberano, quien tiene un plan en el desarrollo de la historia, quien dirige todos los acontecimientos de la historia hacia un lugar, hacia esa consumación de la historia, que nosotros sabemos que es el reinado, el establecimiento definitivo del reinado de Cristo, del Mesías, aquí en la tierra. Dios dirige la historia. Y una tercera definición, de las 4 que quiero leerles, está en un diccionario bíblico de la casa Nelson, también un diccionario bíblico bastante difundido y bastante conocido y bueno, que dice que la función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que han recibido. El propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión, a Dios y a su pacto. Arrepentimiento y conversión, que es otro elemento esencial en el mensaje del profeta. La última definición que está en la cueva, dice la finalidad, obviamente que estoy tomando partes de estas definiciones que son más extensas, yo tomo la parte que a mí me parece pertinente. Su finalidad era sacar a la gente de su estado de falsa satisfacción, de convencerles de pecado y hacerles volver a Dios y a su ley. Ese estado de falsa satisfacción, está todo bien, me siento tranquilo, y el profeta iba ahí a arruinarles la tranquilidad. Por eso que era tan antipática la figura del profeta. Y dice la cueva, lejos de ser innovadores, recuerdan al pueblo el pasado, es decir, el pacto. El profeta nunca es un innovador. Para esas personas como los griegos, por ejemplo, que siempre querían escuchar algo nuevo y eran curiosos, esa no es una actitud que Dios bendiga, la curiosidad o el deseo de novedades. El profeta le recuerda al pueblo el pasado, como también lo han hecho todos los reformadores. Conocemos a Lutero, que es el más famoso, pero todos los reformadores a lo largo de la historia nunca han sido innovadores, sino aquellos que se llaman al pasado, a un estado que se abandonó y al que hay que volver, al que hay que retornar. Los profetas entonces, lejos de ser innovadores o progresistas, son conservadores, en todo el término de la palabra. Conservar el pacto, el mensaje de Dios, el mensaje original, volver a las fuentes. En el caso del Antiguo Testamento era volver al pacto, cumplir ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Qué profetas se mencionan en la Biblia? Bueno, indudablemente que Moisés es el modelo de todos los profetas que le siguieron. Ahora el nombre profeta también se aplica a Abraham, por ejemplo, a Aarón, a María, a Débora. Se le aplica este nombre, ¿no? Ya vamos a ver que después está una aplicación, si se quiere, más específica, más técnica del término. Pero este nombre en principio se aplica a todos estos personajes. Durante los primeros años de la monarquía aparecen los profetas que tienen como función dirigir la atención del rey y del pueblo hacia su responsabilidad delante de Dios. Son los llamados profetas del período preliterario. Lo tenemos a Natán, a Elías, a Eliseo. Ellos no escribieron nada. A ver, no escribieron ningún texto que en la Biblia aparezca con su nombre. Pero muchos creen que gran parte de los libros de, por ejemplo, Reyes, Samuel, Reyes, Crónicas, están basados entre las fuentes que usaron los autores, estaban escritos, por ejemplo, del profeta Natán o de otros profetas que también son mencionados, aunque ningún libro en la Biblia lleve su nombre. Y después tenemos a los profetas que han actuado durante el reino dividido,
durante el exilio babilónico y durante la época del retorno. A veces no nos acordamos de memoria quién es quién o qué profetas desempeñaron su ministerio en qué lugar o en qué reino. Pero miren, para hacerlo fácil, acuérdense así: Jonás, Amós y Oseas, acuérdense esos tres nombres. Jonás, Amós y Oseas llevaron a cabo su ministerio en el reino del norte. Jonás, Amós y Oseas, reino del norte. El resto ejerció su ministerio en el reino del sur, salvo, no era tan simple la cosa, salvo los que ejercieron su ministerio durante el exilio babilónico, Ezequiel y Daniel, y eso ya también lo sabemos porque si hemos leído los libros, lo sabemos, y los que ejercieron su ministerio después del retorno del exilio. Obviamente solo el reino de las tribus del sur retornaron. Y esos son contemporáneos, Zacarías y Ageo y Malaquías. Son del retorno. El resto todos ejercieron su ministerio en el reino del sur. Bien, entonces, estos profetas, el siglo de oro de la profecía, el llamado siglo de oro de la profecía, es el siglo octavo antes de Cristo. Es el siglo de oro de la profecía, donde tenemos por ejemplo, a Isaías, Jeremías, esos grandes profetas, digamos, en ese siglo, fundamentalmente, siglo octavo antes de Cristo. ¿Cómo era el mundo en esa época? ¿Cómo era el mundo del profeta? Para entender su mensaje tenemos que entender cómo era el contexto, el mundo en que los profetas desempeñaron su ministerio. Voy a hablar fundamentalmente del siglo octavo. Bien, las condiciones económicas consistían en que Israel, la nación de Israel, se había desarrollado económicamente. Habían dejado de ser nómades y pasaron a ser sedentarios, pasaron a ser agricultores, comerciantes, es decir, que hubo un desarrollo económico. Pero junto con este desarrollo económico aparecieron ciertos males y ciertas injusticias que los profetas denuncian. Por ejemplo, aparecen pecados como la avaricia, la codicia, el engaño, las injusticias, las desigualdades. Vamos a leer, por ejemplo, en Amós, capítulo 8. En Amós, capítulo 8, versículo 4, dice: oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Bueno, y sigue, ¿no? También en Oseas capítulo 4, los profetas denuncian esta situación de prosperidad del pueblo en algunos casos, pero que había traído también estos pecados nuevos, si se quiere, que aparecen. Pero también había condiciones políticas que no eran del todo buenas. Estoy hablando del contexto histórico en el que los profetas del siglo octavo antes de Cristo desempeñaron su ministerio. Esta es una época de conflictos políticos, de conflictos domésticos, si se quiere, entre Israel y Judá, entre los reinos del norte y del sur. Hubieron épocas en que estuvieron aliados, pero en muchas oportunidades entraron en conflicto. Fueron casi 300 años de conflictos entre el reino del norte y del sur. Recuerden que del reino del norte, todos los reyes que se mencionan en la Biblia son malos, actuaron en contra de la voluntad de Dios. Y del reino del sur, más o menos, habrá 8 que se mencionan que hicieron lo bueno, algunos parcialmente, otros totalmente lo bueno, y el resto fueron malos. Entonces muchas veces a los buenos reyes de Judá, Dios les
los reprende porque se alían con los malos reyes de Israel, que fueron todos malos. Bueno, tendríamos que entrar ya en el tema de los libros históricos, que es apasionante, pero lo vamos a dejar ahí. Lo cierto es que esta época políticamente era época de conflictos, épocas en que la corrupción política y la ineptitud de los gobiernos muchas veces eran notables, épocas en que el reino de Judá, por ejemplo, trató de jugar a la política del poder aliándose con naciones paganas. En Isaías 31, por ejemplo, Dios reprende al pueblo, a los reyes, al gobierno, porque buscan alianzas con Egipto, por ejemplo, y esto trajo corrupción entre los dirigentes y la adoración de dioses falsos. Si leemos en Segundo Reyes, capítulo 21, es escalofriante lo que dice allí. Segundo Reyes 21, versículo 1, dice que Manasés reinó, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años, etcétera, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos de que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas, edificó altares a dioses ajenos en el mismo templo de Dios. Y después también en el versículo 6 dice, hasta llegó a pasar a su hijo por fuego, sacrificó a su hijo por fuego a los dioses Quemos, Dagón, otro más que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, a todos estos dioses, Milcom, que en algunos casos es el mismo pero con distintos nombres, que bueno, que exigían, entre otras cosas, sacrificios de niños. Este rey llegó a hacer eso. Entonces tenemos condiciones económicas con nuevos pecados relacionados con la avaricia, la codicia, etc. Cuestiones políticas con conflictos internos entre Judá e Israel, pero además con alianzas con pueblos paganos y adopción, además de sus prácticas. Y esto nos lleva a las condiciones religiosas. El denominador común es la lucha con Baal, con la religión del baalismo. Recuerden ustedes que esta era la religión que más amenazaba a Israel. ¿Por qué? Porque parece ser que el pueblo de Israel aprendió todo lo relativo a la agricultura de los cananeos, aprendió de ellos. Junto con esto bueno que aprendió, se infiltraron estos aspectos indeseables que eran todas las creencias que ellos tenían respecto de la fertilidad y todos los cultos relacionados con la agricultura. Entonces, esto a nosotros nos lleva también a una voz de alerta, ¿no? Hay cosas que nos brinda el mundo, digamos que pueden ser buenas en el sentido de, por ejemplo, tecnologías, cosas interesantes que podemos adoptar, pero cuidado que a veces junto con lo bueno y lo necesario se pueden filtrar otras cosas que son incompatibles con el pensamiento de Dios. Esto es lo que le pasó a Israel. Tomaron lo bueno, las técnicas para los cultivos y demás de los pueblos cananeos que ya estaban establecidos allí y practicaban la agricultura, pero también se filtró todo lo relacionado con los cultos, relacionados con este tema. Bueno, otro de los males religiosos que los profetas denuncian es la insinceridad religiosa. ¿Qué quiere decir? Que los profetas denuncian cuando el pueblo lleva a cabo un culto meramente formal, sin significado verdadero. Cuando los sacrificios llegaron a ser nada más que una mera ceremonia. Muchos pensaban que podían manipular a Dios por medio de estas actividades y de estos rituales. Es como ahora vemos en algunos mensajes de algunas iglesias, no ahora, ya hace tiempo, el tema de fe en la fe. Todo lo que declares, todo lo que visualices, todo lo que digas, Dios lo va a hacer. Intentos de manipular a Dios, es la nueva era metida en la iglesia. La nueva era no tiene nada de nuevo. Son los cultos cananeos revestidos con ropajes modernos, pero en realidad ese es el origen, ¿no? Entonces,
Aparecen también los falsos profetas, que van adaptando el mensaje a lo que convenía en ese momento, a las circunstancias, ¿no? Adaptan el mensaje a lo que el pueblo quería oír, mientras que el mensaje del profeta siempre, en general, era de juicio y condenación. También era un mensaje de esperanza, porque el profeta decía que si el pueblo se arrepentía y volvía a Dios, Dios estaba esperándolo con los brazos abiertos. Pero había un mensaje de juicio. ¿Cuál es la conclusión de esta parte? Indudablemente que el mensaje profético tiene mucho de pertinente en nuestros días. Hoy el predicador de la palabra tiene mucho para identificarse con el ministerio profético. El ministro verdadero, hoy de la palabra, el creyente en general, que asume su función profética, va a sentir el mismo rechazo frente a una sociedad corrompida, el mismo rechazo que sentían los profetas. Va a sentir también el apoyo de Dios a quien sirve. Va a pronunciar juicios sobre todas las injusticias que lo rodean. El creyente que hoy asume su función profética va a apelar a las personas para que se arrepientan y para que eviten la condenación, entregando también un mensaje de esperanza. Y a la vez va a sentir esta compulsión de la que hablábamos al principio, de producir entre los creyentes las virtudes de la justicia, la misericordia, el amor, la humildad. Nos queda poco tiempo, pero vamos a sintetizar el mensaje del profeta en 7 frases que los profetas van a repetir una y otra vez. La primera de ellas, así dice el Señor. Dijimos que el profeta está al servicio de la palabra de Dios. Está al servicio de la palabra. El profeta no puede adaptar, dibujar, colorear el mensaje a su gusto. Está al servicio de la palabra, así dice el Señor. Otra de las frases que los profetas van a mencionar es: de Egipto llamé a mi hijo. Linda frase, ¿no? En el mensaje del profeta siempre está presente la misericordia, la divina elección que Dios hizo de su pueblo. Dios eligió a Israel para un propósito determinado. Claro, esa elección trae responsabilidades. Los profetas se expresan con muchas figuras, por ejemplo, padre e hijo, en Isaías 1, 2, propietario y viña, pastor y rebaño, alfarero y vasija, esposo y esposa. De Egipto llamé a mi hijo. Antes que nada, es importante para nosotros tener en clara nuestra condición de hijos de Dios. Pero claro, como hijos de Dios, Dios lo que más quiere de nosotros, más que hagamos buenas obras, Dios lo que quiere es que estemos cerca de Él. Por eso que el tercer mensaje de los profetas es: se alejaron de mí. Se alejaron de mí. Los profetas denuncian la rebelión de todas las naciones, pero Israel tiene un llamado especial. Por eso que tienen una responsabilidad especial y una culpa especial. Dios acusa muchas veces al pueblo de infidelidad. De infidelidad. Dios entonces expresa su más íntima voluntad en que el pueblo deje de estar alejado y vuelva a su seno, a su protección, a su comunión. La cuarta frase que los profetas repiten como advertencia es: regresarán a Egipto. Dios ejecuta el juicio. Dios corrige el mal. Pero esto es realizado con el fin de restaurar esa relación que el pueblo había cortado con Dios. A veces nosotros también necesitamos estar en Egipto para probar lo que es estar lejos de Dios y ansiar volver cerca suyo. Porque como tenemos mala memoria, como tenía el pueblo, ¿no? Que querían volver a Egipto. Dios dice: bueno, regresarán a Egipto. ¿Quieren regresar? Regresen.
Y Dios entonces permite los cautiverios. Primero Asiria, después Babilonia, etcétera, ¿no? Me encanta la letra de un himno que dice: alma mía, Dios te llama, oh, no dejes de acudir. Y en una de las estrofas se pregunta: ¿son de Egipto los placeres para ti solo ilusión? ¿O todavía ansiamos los placeres de Egipto? Aún estando el pueblo en Egipto, disciplinado, Dios no se olvida. La quinta frase que usan los profetas es: ¿cómo te he de abandonar? Aún en el juicio inexorable se expresa la compasión de Dios. El propósito de la disciplina de Dios era que el pueblo volviera a Dios. ¿Cómo te he de abandonar? Aún estando en Egipto, como decíamos, por la disciplina de Dios, Él nos ve de lejos, como dice Isaías 54, nos ve de lejos y nos anhela, no nos pierde de vista. Como el nene que se va, se aleja del papá, que se yo, para probar nuevos caminos y nuevas experiencias, el papá lo deja, pero lo está mirando de lejos, lo tiene bien visualizado, está presto a socorrerlo en el caso de que haya peligros. ¿Cómo te he de abandonar? La sexta frase es: haré regresar a los cautivos. Como decíamos, el juicio de Dios siempre es instrumental y disciplinario. Dios se propone siempre mantener un remanente fiel que va a retornar para cumplir los propósitos divinos. Isaías 1:25 muestra que el fin de Dios al disciplinar es limpiar y purificar. En la última frase que vamos a considerar es: luz para los gentiles. Linda frase, hermosa, porque esto nos muestra que la restauración no se limita solo a Israel. Los profetas miran más allá, miran más allá. Isaías 53, versículos 4 y 5, nos muestra que el mensaje del profeta finalmente se resume en la persona de Cristo, en el anuncio de Cristo y su evangelio. En Hechos 3:24 vemos que el mensaje de los profetas encuentra su cumplimiento en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El propósito redentor de Dios se cumple en Jesucristo. En Hechos 18:28 vemos que los apóstoles con gran vehemencia y públicamente anunciaban y demostraban por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y ese es nuestro mensaje de hoy. Bien, culminamos aquí entonces. Nos queda pendiente hablar un poquito de los profetas del Nuevo Testamento, pero ya se nos está yendo el tiempo. Solo mencionar que en 1 Corintios 14:3 vemos que el propósito de los profetas era edificar, exhortar y consolar, y vemos que ese don fundacional de la iglesia, que hoy no está en vigencia, es cumplido hoy por el maestro. El maestro ha tomado el lugar del profeta. El profeta recibía revelación directa de Dios, mientras que el maestro toma su mensaje de la revelación que ya está finalizada y completa en las Escrituras. El maestro no agrega ni quita nada de esa revelación que fue dada una vez y para siempre. Por eso que nosotros no somos profetas en sentido estricto, pero sí tenemos la responsabilidad de edificarnos, exhortarnos y consolarnos, tomando nuestro mensaje de la palabra divina que está finalizada y completada en las Escrituras. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reunión. Damos gracias al Señor plenamente porque nos permite, Señor, cada jueves, cada reunión, se puede abrir la Escritura, se puede, Señor, que expresar su palabra, lo que Él quiere decir a cada uno de nosotros. También quiero que bendigas a cada oyente que hoy ha escuchado este mensaje. Ahora sí, ahora nos vamos a despedir con una oración. Hasta la próxima reunión. Que el Señor nos esté guardando y cada día tenemos que estar más cerca de Él para no caer en tentación y en manos del enemigo. Oremos. Damos gracias, Señor, por esta hermosa reunión que hemos tenido, Señor, que tú eres el centro de esta reunión
Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, abrir, Señor, la por tu medio. A Dios que bendiga, Señor, a cada amigo que escucha este mensaje, Señor, a cada hermano, Señor, que nos esté guardando, Señor, a la próxima reunión, Señor. También nos cubra, Señor, con tu sangre, Señor, que el enemigo no nos pueda tocar ni atacar, Señor. Dejamos todo en tu mano, Señor, que el resto de la noche, bueno, te siga guardando, Señor. Te hacemos todo en el nombre de Señor Jesús. Amén. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios hablar con Dios, qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que él me puede oír. Grande es nuestro Dios.